¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. El temor es que los anticuarentenas ganen y sería una desgracia. La batalla que ellos entablaron por su cuenta, por egoísmo, miserabilidad, por combatir al gobierno, los medios de comunicación y la gente que los acompaña. Sectores de derecha, conservadores, que empezaron a hablar de la economía, como si esto fuera más importante que la vida. El gobierno resistió todo lo que pudo y después un poco evidentemente trató de ceder. Y por supuesto el gobierno de la ciudad de Buenos Aires estuvo muy obediente también a lo que medios de comunicación afines estaban diciendo y proclamando sobre la necesidad de terminar con la anticuarentena. ¿Qué es esto? Nos quitan libertades, usted sabe todo lo que han dicho. Barbaridades. Tremendo, han jugado con la inteligencia de la gente. Y como hay gente que tiene muy bajo el umbral de sacrificio, sectores de la sociedad, normalmente bastante tilingos, que no saben lo que es el padecimiento, el que millones de personas tienen en su vida cotidiana, pero que colectivamente además ha sufrido muy poco, incidieron para que si usted hacía en determinado momento una encuesta con todo ese trabajo de los medios, se iba a encontrar con que había ya mucha gente. De aquel 90% que decía está todo bien, se había bajado a un 60, un 50%. La mitad sigue fiel a que hay que cuidarse, hay que protegerse, que está en juego nuestra vida y la de las personas que queremos y la de la sociedad que integramos. Y además había una cosa de amor propio. A la Argentina le estaba yendo muy bien. Los elogios llovían de cualquier parte del mundo y esto fue lo que puso nerviosos a los medios que operan como un partido único de la derecha y que son los verdaderamente conductores de los sectores de oposición política en la República Argentina. Y se preocuparon porque los números del gobierno crecían en medio de las buenas decisiones, todo lo atinado que había hecho frente a la pandemia. Y empezaron a ganar terreno, y primero la ciudad de Buenos Aires, y después otras flexibilizaciones que se dieron, hasta que hemos llegado a una situación que a mí me desborda, con toda franqueza. Salí al oftalmólogo en el día de ayer, hacía mucho tiempo que no salía, y me llevé una enorme sorpresa. No encontré diferencia entre la ciudad de Buenos Aires, que yo estaba recorriendo, y aquella que conocí antes de marzo, la que conocíamos el año pasado. Y cuando llegaron los números a la noche, y eran más de 6.000, me sentí conmocionado frente a esto que está sucediendo. Y pongo, como siempre, al gato silvestre para ver qué contaba, y hace una nota que para mí fue revelador de algo todavía más preocupante, que puede ser la mentira con la que tenemos que convivir en tiempos de coronavirus. Va a ver usted la nota con Arnaldo Tubín, que es de la Sociedad Argentina de Terapistas, y dijo esto que a mí inmediatamente, como al gato, me provocó una enorme preocupación. Mire, nosotros estamos muy alarmados y también estamos alarmados porque los números que se manejan oficialmente acerca de la ocupación de la terapia intensiva en la ciudad no son los que conocemos nosotros. En este momento, por lo menos en un relevamiento que hemos hecho en 42 unidades de terapia intensiva de hospitales públicos y privados, la ocupación es mayor del 85%. Bueno, 85% es demasiado con el nivel de contagios que hay. Y me pareció que, Gustavo Silvestre estaba muy sorprendido. Le dijo, usted nos dice entonces que las cifras que está dando la ciudad, y sí, no era un deseo evidentemente de confrontar, pero sí de señalar una verdad. Y por la mañana el ministro de Salud de la ciudad, Quirós, insistió con que los números son los números que ellos dan. Lo que hace una tasa de ocupación de cerca del 60%. Eso es el subsector público. Como siempre digo, si ustedes van a alguno de los hospitales del Cinturón Rojo, van a encontrar que esa tasa de ocupación es más alta, y si van a alguno de los hospitales del Cinturón Verde es más baja. Por eso yo hice la explicación entre lo que es un censo y lo que es un muestreo. Y el subsector privado reportó ayer, el subsector privado tiene una aplicación hecha por el gobierno de la ciudad donde todos los días reportan la cantidad de camas que dedican a COVID y la cantidad de camas que tienen ocupadas con COVID. El reporte de ayer a la tarde era 74% de ocupación. Entonces, cuando escuchamos esto, nos comunicamos con el señor Arnaldo Tubín, de la Sociedad Argentina de Terapistas, para ver, ya conocía por supuesto lo que había dicho el ministro de Salud de la ciudad, ¿qué le parecía? Vamos a poner esta placa donde está la respuesta que él nos dio. Primero le pedimos una respuesta en off
y después lo consultamos si era posible utilizar la misma y nos dijo que sí. Aún no tiene deseos de confrontar con nadie, pero que se sepa la verdad. Y entonces en la placa usted está leyendo: no tengo dudas en reafirmar mis dichos. No son una invención, son datos tomados de la realidad por gente muy seria. La veracidad está garantizada por el hecho de que estos datos son aportados por prestigiosos personas de la actividad terapista. Vienen en 42 unidades, de 42 unidades de terapia intensiva públicas y privadas, las más importantes de la ciudad. Bueno, a mí me da la sensación de que esa ratificación debería por lo menos permitirnos conocer a ciencia cierta que no se está mintiendo con estos datos, porque es lo único que nos estaría faltando en estos momentos, en los que uno se preocupa por lo que está sucediendo. Los anticuarentenas un poco ganaron, eso hay que aceptarles algo, que están en todas partes. Uno los vio con escopetas en los Estados Unidos, en Ohio, frente al gobierno municipal. Querían destronar, quitar de su cargo a la gobernadora del estado, porque son de trampistas que querían terminar con eso. Pero en España, por ejemplo, sucede lo mismo. Y mire a los anticuarentenas que presentó de ese país sobredosis anoche. Cierran las universidades. ¿Cómo te has tomado esta medida? Pues muy bien, porque como no tuvimos vacaciones de Navidad, pues igual viene hasta bien que cierren las universidades para salir un poquito ahí de fiesta y esas cosas. No por la cuarentena. No, eso a mí la verdad que no me preocupa. Voy a salir más que antes, sinceramente. ¿Se cierra la universidad? ¿Va a hacer que tú te aísles en tu casa? No, se sale más de fiesta incluso. El homenaje a las víctimas ha finalizado con el minuto de silencio. Silencio en respeto por los más de 28.000 fallecidos, según cifras oficiales, por un virus que sigue estando entre nosotros y que ha contagiado a 260.000 personas en España. Eso es en España. Igual que aquí, un procedimiento muy extraño, pero a diferencia de la Argentina, los medios de comunicación no tuvieron la actitud aviesa de oposición política que presentaron particularmente diarios como Clarín y La Nación. Hugo Pizzi, un infectólogo muy destacado, hacía una especie de relevamiento en esta forma de comportarse de los anticuarentenas. Es deprimente tener un grupo de antivacunas, anticuarentenas, anti-todo, que se creen invulnerables, que creen que esto le pasa a los otros. Este tipo de gente, este tipo de anti, son los primeros que corren desesperados y rogando que le den la mejor cama y que los atiendan los mejores profesores. Tanto si les pasa algo a ellos como si les pasa algo a los hijos. Una cosa tan paradojal. Yo estoy indignado. Sobredosis nos ayudaba anoche a entender cuánta imbecilidad, cuánta mala onda, cuánta mala fe hay y cómo explotan lo que es la debilidad de la información que le transmiten a la gente. Y cómo juegan, por otra parte, con las encuestas de la angustia. No somos niños. Un niño puede decir, quiero salir a jugar. Y hay que decirle, no podés, pero es un niño, no entiende. Las personas mayores tenemos que entender. Y a algunos es evidente que fueron poco a poco modificando, que no pueden resistir, que nos han pasado muy pocas cosas, evidentemente, en lo colectivo, como para no resistir esto. Por eso vale la pena el énfasis, como siempre, muy gráfico, que presentan nuestros compañeros de Sobredosis. Tuvimos 48 días de cuarentena dura. ¿No fue demasiado eso? Que hay un hartazgo, ¿no? Y que se está expresando ahí. La economía que no aguanta más esta cuarentena, por lo menos con estos niveles de rigidez. Llamativamente, desde el viernes, como empiezan a flexibilizar en este momento, ahora se han transformado a favor de la cuarentena. ¿Por qué abrimos, Caro, ahora que estamos en el momento más complicado? Hoy tuvimos más de 4.500 casos. Déjame hacerte la pregunta del millón. Si está bien, entonces que se abra un poco ahora la cuarentena. Justo se flexibiliza la cuarentena en el momento que más contagios hay. Hoy 113 fallecidos, siguen aumentando. Pese a estar en el peor momento, a pesar de que los contagios sigan subiendo, la idea es abrir igual. Estamos en el peor momento. El peor momento. Claro. Y esto va hacia arriba, va creciendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que nadie hizo lo que tenía que hacer. Eso fue lo que pasó.
que nadie respetó un carajo. Salvo cuando se me cantan las pelotas y vuelvo cuando se me cantan las pelotas. Récord de infectados en la República Argentina. ¿Te das cuenta cuando todos los días, desde el comienzo, te venimos pidiendo que te cuides, que hay que cuidarse entre todos? Por eso la irresponsabilidad de los anticuarentena, del periodismo de guerra anticuarentena, de los dirigentes del macrismo residual anticuarentena. Seguramente había mejores maneras de cuidar la salud sin destrozar la economía. Lo que destrozó la economía fue la cuarentena. Vivir implica también un riesgo, salís todos los días a la calle, la vida en sociedad. Pone boles esto, Luis. Sí, pone boles. La cuarentena lo que ha hecho es ir postergando el problema, pero no solucionándolo. ¿Se van a hacer responsables ellos de esto, cómo se ha disparado? Parece mentira lo que nos ocurre. Que estos sean razonamientos de personas que muchísimas veces han tenido la posibilidad de dirigir nuestras vidas. Pichetto, Bullrich, también los colegas. Es raro lo que ha sucedido, porque tenemos todo tipo de discrepancias, como vemos al mundo. Algunos somos hinchas del Estado, otros dicen no, el mercado. Algunos sabemos que el establishment, o pensamos, se roba todo, otros lo protegen, lo ambientan, se sienten muy cómodos, muy tibiamente acompañados o acompañan de esa manera. Pero esas son discusiones que podríamos llamar ideológicas, si no es demasiado pretencioso. Pero en esto, tener discrepancias en un tema en el que está en juego la vida de las personas, el sufrimiento y el padecimiento de aquellos que no mueren, y que también tiene una enorme gravitación en la economía, y poner como pretexto que la economía queda devastada, cuando esto está pasando en todo el mundo, aún los que no tomaron las medidas de la Argentina y no protegieron la vida y dejaron morir decenas de miles de personas, justamente el nombre de la economía parece mentira. Por eso, algo más de lo que dijo el infectólogo Hugo Pizzi. El anti tiene terror porque el anti, aparte de la agresión de la patología, se siente solo y recuerda todo el daño que hizo y recuerda cómo degradó a todos los que trabajaban y recuerda cómo ignoró a los médicos y a los conceptos sanitarios que se emiten por todos lados. Entonces dice, che, ¿qué es lo que irá a pasar y demás? Pero así dentro de todo emerge y sale despavorido a pedir ayuda, pero con exigencia. Siempre el tema entonces ha pasado por una economía que está parada, como se paró la economía en todo el mundo. 132.000 empresas hasta el lunes, hasta el martes, habían cerrado en los Estados Unidos. 132.000 empresas, bajaron la cortina. Y las que subsisten cerraron casas, cerraron filiales en la principal economía del mundo. Europa está teniendo consecuencias tremendas. Se tiene que dar a sí misma un plan Marshall, pero que es 10 o 15 veces superior al plan Marshall, aquel de los años 50. El mundo está devastado. Nos hacen ver, nos quieren hacer ver que la situación es solo en la Argentina por la impericia, que denuncian tipos incalificables, Prat Gay, Pichetto, Bullrich, los economistas que presentábamos ayer, esos 4 fantásticos, que tanto daño hicieron al país, Cavallo, Roque Fernández, Machinea. Caramba, López Murphy, hicieron mucho daño, señores. Por favor, no salgan a opinar en este facilismo que le genera cualquier cosa que se diga, va a ser cierta, el país va a tener dificultades. Mire qué novedad, chocolate por la noticia. Vamos a estar muy mal, vamos a tener muchos problemas en septiembre, sí. Va a haber muchas personas que quedaron sin trabajo, sí. En Estados Unidos 45 millones de personas. Presentarlo como que solo ocurre aquí es un disparate mayúsculo. Alberto Fernández hoy prometió para la semana próxima, en un estado que ha estado presente, sin ninguna duda, más medidas, 60 medidas, anunció y de paso dijo lo que le pasó a la Argentina sin pandemia cuando estuvo Macri como gerente a nombre de las corporaciones. Ya pasamos varias pandemias. Venimos de una pandemia de 4 años donde nos ataron las manos y ahora nos tocó esta desgracia. Lo que sí te pido encarecidamente es que los planes, las propuestas, las ideas contemplen al empresario nacional PYME. Hemos vivido pandemias sin virus, como dijo Mario al comienzo. Hubo otras pandemias que vivió la Argentina sin que ningún virus haya pasado. Y esas pandemias arrasaron con más de 20.000 pymes en 4 años. Y rompieron, destruyeron un montón de trabajo industrial. Más de 60 medidas. Medidas que lo que tienden es ya empezar a construir un futuro más definido,
cómo empezar a trabajar saliendo de esta crisis que la pandemia nos ha impuesto. Pese a todo lo que digan, la nave va. Esto es casi metafórico lo que vamos a ver, con la idea de que el país se puede poner en marcha. Los aviones levantar vuelo, los barcos partir a trabajar. Este barco formidable, una realización que no se da todos los días en cualquier parte del mundo, es de estos días, es de este tiempo. Este barco que fue lanzado a la mar simbólicamente y que dará muchísimo trabajo y que genera la satisfacción de la empresa Contesi. Hay un tuit de Alejandra Contesi, seguramente integrante de la empresa, marcando lo que esto ha significado. El Federico C., que es el pesquero más grande que hasta aquí emergió de esta empresa, Contesi. En el historial de la empresa está incluso por encima del fresquero de altura Centauro 2000, que tenía 32 metros de eslora. Este tiene casi 40 metros. Y este barco magnífico, hecho en la Argentina, todas las manos que trabajaron y todos los materiales que allí están son de la Argentina, se hizo a la mar. En este tiempo de dificultades, hay muchas empresas que siguen trabajando, porque en las fábricas algo se ha podido hacer. La idea de los comercios es otro problema, aunque por lo que yo vi ayer en Buenos Aires, han abierto una enorme mayoría. Me dejó esa impresión por lo menos, espero no equivocarme. Pero las empresas, las fábricas, han seguido trabajando. Es decir, el país no se durmió totalmente. No hay un parate como el que quieren mostrar y este barco, que es una maravilla, saliendo a la mar, saliendo a dar pelea a nombre del país, me parece que era una buena metáfora. No lo es en cambio lo que son capaces de hacer los medios. Mire cómo le hacen la cabeza. Usted tiene que aprender a leer diarios, hay que reaprenderlo, nosotros también. Porque juegan con un título, normalmente es la mentira, el ataque, la forma aviesa de comportarse, pero a veces es la sutileza. Mire cómo presentan la catástrofe económica de Estados Unidos y cómo lo hacen con la Argentina. Mire esto, que son dos títulos de La Nación. En uno, el coronavirus, es decir, la pandemia, genera un desastre en los Estados Unidos. En la Argentina, en cambio, es la cuarentena. La pandemia como concepto general en Estados Unidos, pero en la Argentina, caramba, es la cuarentena, es decir, lo que se ha hecho mal, confrontando con lo que verdaderamente se ha hecho bien. Todos los días hay que pelear contra los medios de comunicación. En ese tipo de sutilezas o en mentiras todavía mucho más graves. Soy Guado de Pedro, el ministro tuvo que salir a decirle a Clarín otra vez que mienten, que no se puede vivir mintiendo, por lo que Clarín dijo de que lo van a echar a Bernie. La verdad es que Bernie es un personaje extraño en el gobierno. Como les decíamos ayer, debe haber cosas muy positivas de su trabajo, de su movimiento, de su estar, de andar metido en todas las cosas. ¿Le gustan las cámaras? Bueno, ¿a quién no? No podemos criticar nosotros a quien le gusten mucho las cámaras porque vivimos dentro de lo posible frente a las mismas. Debe tener eficacias en lugares donde no es tan fácil detectarlas. No nos gusta cómo piensa y las cosas que dicen. No nos gusta el enfrentamiento gratuito con Friedrich. No nos gusta que haya puesto al gobierno y al propio Kicillof en la situación de decir, este tipo me sirve para muchas cosas, me da problemas, ¿qué hago? Mantenerlo. Dentro de lo posible mantenerlo. Pero ¿qué hizo Clarín? Tomó nota del diferendo que hubo esta semana con Bernie y dijo, lo van a echar, van a pedir que lo eche. Entonces, ¿qué dijo? Lo está exigiendo Alberto Fernández. Para que Alberto Fernández apareciera echando a un funcionario de Kicillof. Imagínense el escándalo que esto significa. Y ahí está la desmentida de Guado de Pedro. Quiero desmentir la publicación de un supuesto pedido. Guado, hay que ponerle de Clarín. No le tengan miedo. Porque esto no es un tema hecho por un supuesto pedido, una publicación. No es una publicación. Es un diario que hace mucho daño, Guado. Hay que pelear como corresponde, con todo lo que se pueda. Hay que ir al frente. Supuesta publicación. El que no sabe, porque ellos prácticamente no lo van a poner, el que lo lee en otro lado, que son los menos, cree que hay una publicación, vas a saber de quién. Hay que jugar muy firme con esta gente. No hay que darles una sola ventaja. Son mentirosos, son extorsionadores y son mafiosos. Y regalarles que es un supuesto medio. No, la gente no compra en el kiosco un supuesto medio. La gente va y dice, me da Clarín, me da La Nación. Y algunos por suerte dicen, me da Página, me da Tiempo Argentino.
que es una manera por lo menos de leer, sí, una intencionalidad política, porque todos los medios lo tienen que hacer, pero no la mentira, y mucho menos la mentira por intereses. Mire lo que son los diarios. A Echegaray finalmente le llegó el sobreseimiento de enriquecimiento ilícito, pero durante 10 años estuvieron machacando Echegaray enriquecimiento ilícito. Usted leía Echegaray enriquecimiento ilícito. Sí, hasta cualquier persona que se llamara Echegaray, un hermano, un primo, un tío, padre, iba a cualquier lado y daba su nombre haciendo un trámite y decía Echegaray, levantaba la vista, la persona, Echegaray tiene algo que ver con esta persona, y todos pasaban a ser en la familia de alguna manera corruptos, los hijos, la mujer. Esto hicieron durante 10 años con esta persona. Mire, le voy a mostrar algunos de los miles de líneas escritas, de los cientos de títulos puestos contra Echegaray, siempre como un corrupto que se había enriquecido ilícitamente. Lo denunciaba la Oficina Anticorrupción, la Alonso. Desde el 2010 están con esto del enriquecimiento ilícito y lo reforzaron en el 2014 y siguieron siempre. Lo pudieron meter preso, querían... Hubo una semana en la que Echegaray tenía todo pronto para ir preso. Hizo la valija como cualquier persona que sabe que lo van a venir a buscar. Daba pelea, pero al mismo tiempo organizaba su vida. Qué libros, qué ropa. Lo iban a llevar preso, como presos están los presos políticos, de los cuales él iba a ser uno más. Alguna cosa salió en el camino que fortaleció la posibilidad de que no fuera preso, pero lo estaría todavía. Y a lo mejor no había salido. Y está sobreseído de todas las denuncias que Clarín y los servidores de la política de Clarín habían hecho. Muchos años, son demasiados los años. Y ahora van por Tinelli. ¿Por qué van por Tinelli? Le cuento al final, pero le adelanto. Porque hay un lío grande con la AFA y los negocios de Clarín. Clarín y torneos y competencias. Y como Tinelli ahora maneja la AFA, y parece que les dijo, yo discrepo con eso. ¿Van a tener que poner más dinero? No. Por favor, Marcelo, licitación, sobre, y después no traicionar la licitación como hizo la AFA, que estafó a ESPN y a Mediapro porque habían ganado la licitación y le buscaron cualquier recurso para que eso no fuera de esa manera. Y lo saben todos en el fútbol. Esto que estoy diciendo no lo puede desmentir nadie. Nadie. En consecuencia, esto es así. Y ahora lo quieren ablandar a Tinelli porque Tinelli, ellos saben... Hombre de club, hombre de San Lorenzo, sabe cuánto lo han estafado en estos años. Cientos de millones de dólares se robaron del fútbol, entre ellos y la Colmebol. Bueno, por eso es que Tinelli fue atacado, con las denuncias de las escuchas ilegales. Clarín le tiró con todo. Entonces, hoy Tinelli o ayer presentó las denuncias por cómo llegaron esas escuchas ilegales a ser pasadas por el Grupo Clarín. ¿De qué manera? ¿Qué recorrido tuvieron? Hace la denuncia. Y mire cómo son las cosas. Una de las personas consultadas cuando aparecieron las escuchas de Marcelo Tinelli fue el fiscal Federico Delgado, que es muy peleador y hace bien. Federico Delgado en aquel momento dijo lo que le parecía. ¿Sabe dónde cayó la causa? Es decir, cayó en el juez Rafecas. Se sortea, cae en Rafecas, Federico Delgado. Vale la pena escuchar lo que ese fiscal que ahora tiene esa causa de Tinelli piensa de las escuchas de Tinelli. Un claro ejemplo y de un mal ejemplo de malas personas, porque esas escuchas son del año 2013. Cualquier juez que esté investigando a Juan Pérez porque vende drogas y invoca a Juan Pérez hablando con Tito sobre un partido de fútbol, lo que tiene que hacer, si es un buen juez y si es una buena persona, es ordenarle a la policía que destruya todas aquellas palabras u oraciones que no tienen que ver con lo que está investigando. Eso dice la ley. Ahora, alguien escondió eso, alguien lo guardó y alguien de golpe lo hizo circular. Me da una mezcla de miedo y repulsión. Lo notable, hay que decir, es que las escuchas no contenían nada, es como lo presentaron, cómo dan los temas. La gente escuchaba creyendo, aunque oyera, que efectivamente había una cuestión de mafia entre Grondona y Tinelli en ese caso. ¿Por qué lo hacían escuchar de esa manera? Mire lo que le estamos haciendo escuchar, las escucha Tinelli y Grondona. No había nada. Vamos a escuchar una de las más curiosas que presentaban como prueba de una connivencia irresponsable mínimamente de Tinelli y de Grondona. Profesor, ¿cómo le va, don Julio? Bien, ¿y usted? Y acá mal, nos están puteando en arameo con esto del que el lunes a las 4 de la tarde, Julio. No sé con quién hablar, no me atiende nadie de seguridad. Pero Julio, ya que nos ponen el lunes, ¿nos pueden poner más tarde entonces, a las 7, 8 de la noche?
Para por lo menos vaya la gente. Yo te puedo decir que eso sí se puede cambiar. Le vienen pegando hace rato a Tinelli, ya. ¿Se acuerda de la cuarentena? Estaba perfecto lo que hizo Tinelli, no había reproches para formularle, pero ellos lo inventaron, como siempre, a través de algún troll, después la noticia y luego el recreo por todos los medios, los 300 canales robados por Mañeto a través del fútbol. Por eso Tinelli sabe de qué se trata. Y ojalá que esté muy firme, que la extorsión no gane terreno y que se plante una vez en la vida. No se come más de un churrasco por día o dos. Ya están hechos. No le tengan tanto miedo a nada, por favor. No a Mañeto, que vive del miedo que genera. No Tinelli, que está hecho. Vamos a dar pelea. Vamos a pelear por cosas que vale la pena. No dejemos que roben a su fútbol. Marcelo, no lo permita de ninguna manera. De la lucha por San Lorenzo y por todos los clubes de fútbol, que no se sigan robando como desde 1992, torneos y Clarín 50% y 50%. Que no ocurra eso. Bueno, ahí está lo de la cuarentena seguramente, cuando también los hostigaban por eso. Tinelli los peleó un poquitito, ¿se acuerdan lo que dijo sobre Clarín? Y tiene razón, si uno se pone a hablar de Clarín, Marcelo, tiene años para contar todas las matufias que han hecho. Pusiera a hablar de las denuncias que tiene Clarín en su contra. Creo que no terminaría el día. Sí, dale. Bueno, y todo esto, por supuesto, bien dosificado con el manejo que tienen sobre la justicia. Ahora, Clarín, La Nación, Macri, los macristas, están muy preocupados porque quieren corregir de una manera absolutamente lógica todas las irregularidades que ellos cometieron durante su mandato. Todos los jueces que metieron por la ventana, bueno, entraron por la ventana 2 integrantes de la Corte Suprema, o por lo menos quisieron, aunque después vino el aval vergonzoso de los gobernadores, que a veces uno no quiere mirar los nombres porque dice, pobre tipo. Y algunos todavía están en funciones. Pero los metieron por la ventana, a Rosenkrantz y Rossetti. Pero muchos jueces, lo de Bruglia y lo de Bertuzzi, que se anime Morales Solá a defenderlo, como en esa nota que leímos en estos días. Es insólito, se animan a cualquier cosa, se sienten demasiado impunes. Parrilli le respondió muy bien a esa nota de Morales Solá. Morales Solá hable mal de nosotros, es una, ¿cómo le puedo decir? Es una cucarda, digamos, no es un mérito que tenemos que este personaje hable mal de nosotros, porque ya sabemos qué intereses representa y cómo manipularon y manejaron la justicia. Lo que nunca dijo Morales Solá, y nunca prestó atención, que la justicia como fue manipulada, extorsionada y presionada por Macri, no lo dice Cristina Kirchner u Oscar Parrilli, lo dijo el relator especial de Naciones Unidas para la Independencia del Poder Judicial, donde dice había amedrentamiento y presión a los jueces para perseguir a dirigentes políticos opositores. Y mencionaba como 30 casos. Todo quedó para la semana que viene. La lucha es abrazo partido por asegurarle impunidad a Macri y también un seguimiento de todos los temas que hacen a Clarín y Nación. Ercolini se va a hacer cargo de muchos temas que trataba Canicova Corral. ¿Cuánto durará el procesamiento dictaminado contra Iguacel, Saravia Frías? Ya la Cámara, tiene que ver con Bruglia, con Bertuzzi. Mire esta fotografía. Estos son los dos jueces más conocidos que entraron por la ventana. Bertuzzi, parte del pelotón de fusilamiento que negoció su cargo al que nunca debió acceder, que no pasó por el Senado, pero si condenaba a Vudú, todo podía ser. Y participó de esa condena. Entonces lo metieron en la Cámara Federal, de un tribunal oral a una Cámara Federal. Si usted habla con un chico que estudia Constitucional 1, Constitucional 2, que estudia Derecho, ya sabe que eso es imposible y que no pasó por el Senado, además. Entonces, ¿qué están defendiendo? Lo que denunciaba Tailade no hace mucho tiempo. Ser testigo, yo estuve 2 años y medio en el Consejo, todos los traslados que hoy están puestos en cuestión fueron impugnados por mí mientras yo fui el consejero por el peronismo en minoría. Absolutamente todos, son todos truchos. Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia, los tribunales orales que armaron, absolutamente ilegal todo de punta a punta, y ahora se hacen los defensores de la institucionalidad
tanto Clarín como La Nación, como algunos miembros también del Consejo de la Magistratura, como Tonel y compañía, que fueron los ideólogos de esa ofensiva. Esa sí que fue una ofensiva contra la Constitución, la que durante 4 años tuvimos que soportar los argentinos desde el Consejo de la Magistratura. Si nos dormimos, si no trabajamos de ciudadano, si no nos informamos en tiempo en que nos sobran las horas para buscar información por todos lados, si no vamos linkeando los temas para poderlos entender, ellos van a volver a hacer lo mismo, porque tienen un gran poder para divulgar sus mentiras, sus presiones, sus extorsiones y su, ahora, deseo de absoluta impunidad. Es dura la pelea, es dura la batalla. Y usted dice, no se puede con ellos. Piense siempre que no hay más honra que en una batalla que uno sabe de antemano está perdida, pero la quiere dar. Y estamos todos en eso. Pablo Dugan, y el gusto de saludarlos y desearles un buen fin de semana. Hasta la próxima. Ahora los datos del COVID-19.